Ok. Ok, comenzamos. Pues es un gran gusto que este día nos toca la plática con Alfredo Santillán, que es un gran amigo del CIFUS, del área de astronomía y pues de todos aquí, ¿no? Ha venido muchas veces a convivir con la gente y a participar en diversos proyectos. Y hoy viene y nos trae una plática muy interesante del supercómputo en la UNAM, ¿no? Que es algo que nos interesa a muchos, ¿no? Pues ya lo vemos con romanticismo, cómo fueron los inicios del cálculo de alto rendimiento aquí en México, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, Alfredo, tienes la palabra. Ok, pues muchísimas gracias, Jesús, y muchísimas gracias a los que están conectados. Para mí realmente es un privilegio y como bien lo decías, pues la Universidad de Sonora es pues algo muy importante para mí, ¿no? Y de hecho, yo creo que la primera vez que estuve ahí fue para dar un pequeño taller sobre paralelización, ¿no? Que fue ya, igual fue hace 30 años, pero no lo recuerdo bien. Entonces, Algunos no pues, nacíamos, ¿no? eh, bueno, sí, Alejandra no había nacido. Y pues les agradezco mucho que estén aquí, que hayan aceptado el que dé esta plática. Y creo que es importante estas 3 décadas porque pues ya pasó el tiempo rapidísimo, pero en las escalas de tiempo de la tecnología, pues es relativamente joven, ¿no? Este cambio del cómputo. Entonces, para empezar, vamos a imaginar el escenario de dónde va a suceder la plática, ¿no? Esto es importante, ¿no? Y es en este santuario, ¿no? En el Xochimilco, pues. Es maravilloso, ¿no? Es un lugar que yo le tengo mucho aprecio. Y es más, yo no sé si los dueños sean parientes del gobernador o no, ¿no? Si todos los Durazos vienen de la misma rama o no. Me imagino que sí. Pero ya de ver esto y siendo aquí más de las 2 de la tarde, pues mejor lo quito porque nada más me estoy castigando yo solo, ¿no? Entonces. Ok, entonces una de las preguntas que uno se hace en este tipo de charlas es tratar de saber qué es una supercomputadora, ¿no? Y si uno se mete en internet, pues la cantidad de definiciones es gigantesca, ¿no? Pero Disculpa, Alfredo, disculpa, no sé si estabas proyectando algo. ¿No se ve? No, es que como mencionaste el Xochimilco y dijiste la voy a quitar, no, te estamos viendo a ti. Ah, perdón, sí, entonces quiere decir que no compartí la pantalla. Sí, o sea, no estamos viendo nada de tu presentación. Si tienes una, pues, ¿no? Estamos viendo a ti, ¿no? Sí. Ah, pero ¿por qué no me dijeron antes? No, pues yo te dije cuando empezaste a ver el Xochimilco, dije, no estamos viendo lo que tú estás viendo. A ver, espérenme entonces, porque... a ver, ya, ahí voy. Entonces vamos a decir el rewind. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Bueno, entonces aquí lo que tengo que hacer es quitar una cosa de estas. Bueno, entonces ya está la introducción y que yo lo que les decía es que imaginamos que estemos en este santuario, ¿no? Ahora sí. ¡Wow! Sí, sí se ve. Y créanme que eso es una Sí, ahora realidad, sí. ¿no? Ya la hemos vivido, ¿no? Que es Bueno, algo, quiten lo de las cervezas, el vino y el bacanora o el clamato que anda por acá, pero lo que hay aquí, esas costillas cargadas, esa cabrería, es realmente, los frijolitos, las cebollitas. Esto es,
pues único, ¿no? Y realmente yo le tengo mucho aprecio a ese lugar de... Bueno, he hecho una inversión bastante fuerte, entonces debo de tenerle aprecio. Entonces, esto es lo que les decía en cuanto al Xochimilco, ¿no? Ah, ok. Entonces, imagínense ahí podríamos saber, deberíamos de, o deberían de hacer estos coloquios, ahí le decimos a este Fabiano, alguno de ellos, ¿cómo se llama el hijo? El nieto, ¿eh? Bueno, no me acuerdo. Fausto, que nos preste un privadito y deberíamos de hacer los seminarios ahí, ¿no? Igual sí acepta, ¿eh? No creo que se niegue. Ok, entonces lo primero que uno se pregunta es qué es una supercomputadora, ¿no? Y como les decía, hay una variedad de definiciones, pero actualmente creo que una supercomputadora pues es una herramienta para que alguien se pueda graduar, ¿no? Aquí puede ser un estudiante de doctorado, uno de maestría, uno de licenciatura, etcétera. O sea, la cantidad de cálculos que se requieren en determinados problemas pues va aumentando de una manera impresionante, ¿no? Y un caso es, por ejemplo, el posgrado de astronomía de la UNAM. Lo que tiene es que antes existía, uno podía de alguna manera agrupar a los astrónomos en dos categorías, ¿no? En teóricos y observacionales, ¿no? Actualmente no, ya existió una nueva rama que vienen siendo los astrofísicos computacionales, ¿no? Y eso es una realidad. Entonces, hace 10 años era casi impensable que alguien que desarrollara un código que le podría dar beneficios al área especializada en la que trabaja, fuera una tesis doctoral. De hecho, decían que eso no era imposible, ¿no? Actualmente ya se toma en cuenta ese tipo de trabajos de posgrado, ¿no? Pero en realidad lo que es una supercomputadora es esto, ¿no? Es lo mejor que hay en el momento. Que sea la número 1 en capacidad de procesamiento, la número 1 en memoria RAM, la número 1 en que tenga sus canales de comunicación a muy alta velocidad y que tenga el mejor almacenamiento del momento, ¿no? Entonces, uno podría, de alguna manera, es que no es atomizar en cada institución, ¿no? Entonces, uno podría decir que tiene una supercomputadora en su institución si es la que tiene todos estos requerimientos a nivel local, ¿no? Y luego ya nos podemos ir a nivel más general. Pero quien tiene las capacidades computacionales o las características computacionales mejores del momento, eso actualmente se le puede llamar supercomputadora, y más adelante veremos cuál es la diferencia entre una supercomputadora y el cómputo de alto desempeño, ¿no? Que son cosas diferentes, aunque el cómputo de alto desempeño o el HPC abarca parte del supercómputo, ¿no? O sea, que uno es más general que el otro. Entonces, si partimos de este concepto, pues podemos recordar que la primera computadora que llegó a México, llegó a la UNAM, fue en junio de 1958 y fue una IBM 650, ¿no? Fue gracias a estos personajes, dos ingenieros, dos matemáticos, físicos, de parte de ciencias básicas estaba Alberto Barajas, Carlos Greff, y los dos ingenieros Sergio Beltrán y Nabor Carrillo. Esta referencia es bien importante en la parte histórica de tanto computacional del supercómputo, porque aquí seguramente a Brenda le va a dar gusto. El ingeniero Beltrán recomendó a una chica para que fuera a trabajar en el departamento de cómputo del Instituto de Astronomía.
y nada más y nada menos que esa chica es Liliana Hernández. ¿En serio? No sabía. Entonces sí, la carta de recomendación de Liliana viene por parte del ingeniero Beltrán. De hecho, fue maestro de Liliana. Y quien la recibió fue Enrique Vázquez, ¿no? Que llegando de Texas fue el jefe de cómputo. Entonces aquí ya empezamos a, como dicen por ahí, a atar cabos, ¿no? Cómo se va relacionando este asunto. El ingeniero Beltrán fundó el Centro de Cálculo Electrónico, fue uno de los fundadores cuando llega esta IBM 650 y obviamente pues fue el director del centro, ¿no? Y esto es increíble, ¿no? O sea, cómo es la situación en nuestro país y seguramente en Latinoamérica en esa época, ¿no? Pues que durante 3 años fue la única computadora que se tenía en el país. Si hacemos un poco de historia de la primera computadora académica que empieza a hacer cálculos, es ENIAC, que fue en el 46. O sea, había 12 años de diferencia tecnológico, ¿no? Ahora es pues una brutalidad, ¿no? Ya es impensable, pues. La justificación, bueno, estaba asociada a problemas en el campo de las matemáticas, solución de diferentes problemas, aplicaciones universitarias y externas, ¿no? O sea, la máquina, esta IBM tenía diferentes tareas, ¿no? O demanda. Yo me voy a parar en la parte astronómica, no sé por qué, ¿verdad? Pero pues esta es mi realidad. Entonces, la manera de justificar estos grandes equipos en el ambiente universitario es a través de publicaciones, ¿no? Entonces, ya en 1967, ahí sí les creo que varios no habían nacido. Como yo, no, yo tenía, ¿qué? 4 años. Entonces, ya se empezaban a hacer simulaciones, que eso, miren, voy a tratar de relacionar, aunque los ejemplos son astronómicos, creo que la manera de resolver las cosas a nivel micro en el cual ustedes trabajan, bueno, o la mayoría de personas que trabajan en el DIFUS, pues al final de cuentas, grosso modo tienes un sistema de partículas y tienes una fuerza de interacción, ¿no? Por un lado pueden ser fuerzas gravitacionales y por el otro lado pueden ser fuerzas columbianas, ¿no? Por decirlo de una manera sencilla, pero el algoritmo para resolver eso es muy similar, ¿no? Obviamente ya me van a decir que sí hay partes cuánticas, bla, bla, bla. Eso es más tiempo de máquina y efectivamente sucede, pero quiero hacer esa aclaración, ¿no? Que los ejemplos que voy a dar son astronómicos. Si fuera químico se los daría como químico, pero no es así. Entonces, aquí en 1967, Arcadio Poveda vive actualmente junto a Jorge Ruiz con Christine Allen. Yo no sé si Christine Allen fue maestra si Arcadio y Christine fueron maestras tuyas, Brenda, no me acuerdo. No, Poveda no, pero Christine sí. Ah, ok. Christine me dio dinámica galáctica. Ajá. ¿Pero ella sola o con quién más? Christine, ¿y quién era el otro? No recuerdo el otro, entonces era Christine seguramente sola. Ah, ok. Porque el otro sí me acuerdo los pares, pues no, pero Christine no recuerdo que haya sido alguien más. Creo que era Poveda, pero pues a Poveda nunca me dio clases. La verdad es que no recuerdo. Sí, igual estaba en la polaca, pues. Sí, exactamente. Poveda creo que estaba en Yucatán en ese entonces. Ok. Bueno, y entonces ellos, viene, como les decía, al final de cuentas, las máquinas a nivel académico, pues tienen que mostrar su eficiencia en publicaciones. Esta es una de las publicaciones que hacen, que estudian un sistema de estrellas, ven su interacción y ven qué pasa conforme evoluciona en el tiempo. La interacción entre estrella y estrella o partícula y partícula
van cediendo energía y al final de cuentas se pueden salir del sistema que se está estudiando. Y es lo que les llaman ellos runaway, o en español creo que les ponen desembocadas, ¿no? O sea, como pueden vencer el campo gravitacional de la estrella debido a diferentes interacciones y fugarse, ¿no? Como una velocidad, o sea, adquieren una velocidad de escape para decir bye bye. En esa época, 67, trabajaban con sistemas muy, pues, humildes, ¿no? De 5 o 6 estrellas. Estos son los vectores de velocidad. Y el tiempo, o sea, aquí empieza el tiempo t igual a 0, la configuración inicial. ¿Y qué pasa casi 1000 años después, ¿no? Entonces ya cambia todo esto. Bueno, para que vean cuál es la parte computacional y la importancia, esto fue en 67, para el año 2000 sucede un evento que le llaman así muy humilde los astrónomos la simulación del milenio, que uno ya no tiene sistemas de 6 o 10 partículas, ¿no? Sino que aquí se forma un consorcio, que eso es importante. Yo creo que para el nivel de los químicos o de los físicos sucede lo mismo, ¿no? Te tienes que asociar con otros países para poder hacer algo grande. Entonces aquí utilizan una supercomputadora en Garching para ellos solitos y forman este consorcio que es entre ingleses, alemanes, japoneses, canadienses y norteamericanos, pero ahora van a hacer algo a una escala muy grande y meten 10,000 millones de partículas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? 10 a la 9 partículas. Y claro, el tiempo de cómputo que utilizan ellos utilizan, si mal no recuerdo, toda la máquina, y una de las semejanzas es esta, ¿no? Que utilizan alrededor de un mes de tiempo de CPU, que es equivalente al que se utilizaba para esta simple simulación, ¿no? Y aquí es una cosa curiosa, ¿no? Que como la máquina compartía, entonces había que hacer los cálculos de 8 de la noche a 8 a.m., donde tenía menos demanda. Y van a ver que ese tipo de tener equipos grandes, de tener equipos ocupados, manejan la misma filosofía, ¿no? Bueno, entonces estamos en el 2000 y como dicen por ahí, ¿y qué creen, no? 20 años después hacen algo similar, que es esta simulación que se llama UCHU, que significa espacio externo. Pura materia oscura lo que que suena loco, ¿no? O sea, lo que están viendo es lo que no vemos, o sea, pura materia oscura. O sea, estos enormes halos que tienen que ver con la formación de galaxias. O sea, cada puntito luminoso que pueden ver por ahí es una galaxia, ¿no? Y pues eso es gracias a una parte tecnológica de los japoneses. Los japoneses compran o generan una supercomputadora de tiempo completo para problemas astrofísicos. Y aquí vean la diferencia. ¿Se acuerdan que estábamos en 10 a la 9? Bueno, pasamos de 10 a la 0 a 10 a la 9, pero ahora esta que es actual, acaban de liberar los datos en septiembre, ya es del orden de 10 a la 12 partículas. Y claro, el tiempo de evolución es la edad del universo, ¿no? Humildemente los astrónomos, como siempre, dicen, bueno, es que para que yo pueda hacer una simulación de este tipo, dame todos los procesadores disponibles de la máquina. Y le dicen, pues sí, pero solamente te los puedo dar 2 días por mes. Y ni modo, ¿no? Entonces, si tú necesitas todo esto, solamente te van a dar 2 días al mes, porque si suponemos que tiene 30 días, los 28 restantes tienen que resolver otro tipo de problemas, ¿no? Y claro, ya para la simulación final, si suman el tiempo de máquina, que es diferente al tiempo real, el tiempo de máquina que pidieron ellos
o que consumieron ellos es de 20 millones de horas, ¿no? Acuérdense que aquí la suma es por procesador, ¿no? Por núcleo, puede ser de CPU, por núcleo de GPU. Entonces, pues es una barbaridad lo que se está pidiendo. La máquina tiene, bueno, esta es la cantidad de petabytes que acumula, y esto lo vamos a ver más adelante, que tiene una velocidad o tiene una capacidad de 10, puede hacer 10 a la 12 operaciones por segundo, ¿no? Esto es, pues verdaderamente brutal, ¿no? Y creo que es algo de las cualidades de estos equipos tan potentes, ¿no? Si no se tuvieran, pues sería imposible, ¿no? Realizar este tipo de investigación. Y entonces, aquí reitero, imagínense esta capacidad, pásenla a nivel de molecular, de cuántas partículas pueden tener para resolver de un solo jalón, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar con lo que es el supercómputo a nivel internacional. Las supercomputadoras miden su performance o su desempeño en una unidad básica que se le llama flops, ¿no? Y flops no es otra cosa que bueno, ¿cómo se llama? La contracción de operaciones de punto flotante por segundo, ¿no? Acuérdense que las máquinas no saben sumar, ni restar, ni nada. Les tienes que decir cómo lo tienen que hacer, ¿no? Los pasos que invierten para hacer una suma o una multiplicación, tienen que ver con con la velocidad del procesador, ¿no? Donde la velocidad del procesador está dada en su frecuencia, ¿no? Acuérdense que cuando uno compra una máquina, dicen, usted tiene un procesador Intel de 2.2 gigahertz, ¿no? Entonces quiere decir que cada paso que ellos hacen interviene cierta cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, una operación, una suma, una multiplicación, el número de pasos, pues con qué velocidad los haga, es con qué velocidad está diseñado el procesador, ¿no? Ok, entonces aquí ya lo que vamos a ver. A ver, es que quiero quitar. A ver, permítanme tantito. Déjenme quito tantito esto. Ya. Bueno. Entonces, si uno toma como escala el número de operaciones de punto flotante que puede hacer una máquina, entonces, ya tengo una medida, ¿no? Antes utilizaban los MIPS, que son, ¿cuáles son los millones de instrucciones que puede realizar un procesador, ¿no? Aquí cambió, evolucionó y dice, bueno, ¿cuántas operaciones puedes hacer? Existe una lista en internet desde 1993 que mide cuál es la máquina que puede producir más flops por segundo, ¿no? Y se llama la lista Top 500. Aquí se hacen evaluaciones cada 2 años, en junio y en noviembre, y dentro de las cosas que miden, bueno, primero ven las características de las máquinas, ¿no? ¿Cuántos núcleos tiene? Donde núcleos o unidades simples de procesamiento pueden ser de CPUs o de GPUs, ¿no? La más rápida actualmente es la japonesa que se llama Fugaku, que tiene 7 millones, bueno, más de 7 millones y medio de cores, ¿no? Yo no sé cuál es la población de Hermosillo actualmente, pero ahí pueden sacar las cuentas de cuánto le tocaría, cuántos cores le tocaría a la población, ¿no? Por niño, o joven o adulto, etc. Luego vienen estas dos cantidades que miden el desempeño. La primera columna, esta se mide en base a un benchmark o a un programa que prueba la capacidad de
Para ese problema, ¿cuál es operaciones de punto flotante que puede hacer? Que se le llama Rmax, y el Rpeak es el rendimiento que te da el fabricante, ¿no? ¿Y cómo lo pueden saber ustedes? Este Rpeak de una manera sencilla se mide de la siguiente manera. Ustedes pueden ver el procesador que tienen. Entonces van a ver qué frecuencia, cuántos núcleos tiene y qué capacidad es, cuántas operaciones de punto flotante puede hacer por segundo. Digo, sí, por ciclo, perdón, por ciclo. Entonces, con esas características se mide ese rendimiento. Y quiere decir que ese Rpeak sería el máximo que se tiene, al cual se podría llegar. Si se fijan, este número es mayor que este. Y para lo que decidieron es, hay muchos benchmarks que pueden probar la eficiencia del procesador. Aquí utilizaron uno que se llama Linpack, ¿no? Con N. Entonces el Linpack, y de hecho lo pueden bajar en su teléfono, todo pueden medir el rendimiento de su teléfono. Lo que es una serie de ecuaciones lineales acopladas, y entonces lo corren y con eso ven el rendimiento. Entonces, ¿ustedes estarían de acuerdo que por fábrica yo no puedo comparar una máquina con otra? Porque ahí va a depender del fabricante. Lo que sí puedo hacer es que el mismo benchmark lo voy a utilizar en todas las máquinas. Y eso es lo que da la capacidad de lo que mide el top 500, cuál es la máquina más rápida funcionando bajo este benchmark, ¿no? Entonces, estas características comúnmente son diferentes de una a otra. Digo, siempre va a ser mayor que ¿no? Ahora, otra cosa que es importante es que el que una máquina aparezca en esta lista es por decisión del grupo de investigación, no sé, puede ser algo militar que no aparezca en la lista, ¿no? Que lo tengan como una máquina donde no te interesa decir cuál es tu poder computacional, ¿no? Entonces, la mayoría, se puede decir que más del 90% aparecen en esta lista y se pueden considerar las máquinas visibles más poderosas del mundo, ¿no? Este mercado fue completamente gringo hace 10 años, y hace 10 años los asiáticos empezaron a hacer máquinas cada vez más espectaculares, ¿no? Entonces el número 1 es japonesa, 2 y 3 es de Estados Unidos, el cuarto es de China y el quinto de Estados Unidos. El siguiente mes se va a hacer una nueva medición donde es muy probable que Estados Unidos vuelva a llegar al número 1, ¿no? Pero hay que esperar a las noticias. Entonces, como aquí vamos a tener la evolución de estas supercomputadoras a lo largo del tiempo, ¿no? En el eje horizontal tenemos la parte temporal, o sea, año con año, cómo ha evolucionado, y en el eje vertical tenemos las velocidades, ¿no? Pero está en una escala logarítmica. 10 a la 6 flops, 10 a la 9, 10 a la 12 y 10 a la 15, ¿no? Entonces quiere decir que los brincos pues son nada despreciables, ¿no? O sea, no son factores, sino vienen siendo órdenes de magnitud. Esto en azul es la computadora número 500, bajo lo que habíamos dicho del Linpack. Esta es la número 1 y este es el poder de cómputo que se tiene. Entonces, como que uno ve estas grafiquitas y uno podría ajustar una recta y decir hacia dónde vamos, ¿no? Actualmente no hay máquina, o sea, ya se está pensando en exaflops. Lo máximo que se tiene son cientos de petaflops. Para México, lo ideal sería llegar a un petaflop. No podemos llegar aún a eso con una sola máquina.
Y lo que es interesante aquí, y este tipo de gráficas sirven para toma de decisiones de equipos de cómputo, ¿no? Más o menos, si yo tiro líneas horizontales, o sea, vinculadas al tiempo, ¿qué quiere decir? Que de entre 5 y 6 años, la número 1 pasa a ser la número 500, ¿eh? O sea, eso te da una idea del tiempo de vida de la máquina, ¿no? Ahora, no quiere decir que dejen de funcionar, ¿no? Sino que respecto a la tecnología que hay, se tienen supercomputadores más poderosos de lo que tú tienes, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Entonces, pues es interesante, ¿no? Este tipo de gráficas que son muy comunes, pero reitero, no hay que confundir que hay gente que, de hecho a mí me pasó, que de repente quiere hacer este tipo de gráficas, pero como no ha hecho la prueba LINPACK, solamente utiliza el dato del fabricante, las empieza a meter aquí y le quedan rendimientos por arriba de lo que deben de ser, pero estás comparando peras con manzanas, ¿no? Hay muchos equipos de cómputo en México que tienen gran capacidad, pero nunca les hicieron la prueba LINPACK, entonces no sabes realmente qué es cómo lo puedes comparar respecto a lo que tú tienes. Dentro de los 4 problemas, eso fue hace unos 5 años, una cosa así. Decían, para llegar o sea, ya tengo estas gráficas, imagínense, estamos 2021, imagínense, vámonos acá 10 años atrás, ¿no? Como por acá. O vamos a agarrar 5 atrás aquí. Entonces aquí decían, bueno, si queremos llegar a los exaflops o tener máquinas tan poderosas, ¿qué tipo de problemas se podrían resolver, no? Y lo que decidieron es que puede ser algo asociado al cambio climático, a simular combustibles y problemas astrofísicos. Pero creo que a ustedes lo que más les interesa es ¿no? Que es la parte de dinámica molecular, es la parte microscópica y que, pues, ¿de qué van a depender sus cálculos? Pues de qué tanto poder de cómputo tienen disponible, ¿no? Y ni modo, diría la maestra de Brenda, la vida es dura. Y para que se den cuenta de lo que se puede hacer con una máquina de estas gigantescas, aquí hay un problema de sedimentación, se tiene un medio con cierta densidad y partículas que son más densas que el medio y menos densas que el medio, agitas el sistema y dejas que evolucione, ¿no? Pues este tipo de simulación utilizó casi 300,000 procesadores para poderla realizar, ¿no? Y estudiar este tipo de problemas. Pero, y creo que esto es una de las cosas más importantes de la plática, y de hecho hasta con eso ya podríamos quedar rayadísimos. Es decir, y que alguien me preguntara, pero ¿para qué sirve, no? O sea, si no quedaste convencido con el cambio climático, con la simulación de moléculas, con la parte astrofísica o la parte de combustibles, pues yo te diría que no habría vacunas si no es por estas máquinas. Hace 2 años, cuando empieza lo de la COVID-19, recordemos un bicho nuevo, completamente desconocido, y que empieza a producir estragos, ¿no? Entonces, es cómo combatirlo. Y cómo combatirlo es desde cómo se está propagando socialmente, cuáles son los efectos que está produciendo en nuestra sociedad, pero la parte más importante es cómo lo puedo combatir a nivel, digamos, médico, ¿no? Entonces, gracias a las computadoras y a iniciativas como esta, que no es la única, se forma un consorcio de cómputo de alto desempeño, que es el famoso HPC, ¿no? Y la única condición, o sea, agarran, se forma un comité, dicen, a ver, ¿cuántos centros de supercómputo hay en el mundo? ¿Cuántos clúster? O sea, ¿qué potencial computacional tenemos para atacar este problema de COVID?
Entonces forman este consorcio, en Europa hay otro, en Asia hay otro y así, ¿no? Entonces ustedes se pueden meter a la página, ahorita pongo el URL, y dentro de este consorcio, que está formado por 43 miembros, pone a disposición de problemas COVID 165,000 nodos de cómputo. Y donde cada nodo puede tener una cantidad de cores brutal, ¿no? El número de proyectos, esto lo pueden ver en vivo, son 100 proyectos, o seguramente hay más. Ellos tienen fases entre iniciado, en proceso y terminado, ¿no? Y vean, si se fijan, aquí tengo 165,000 nodos, pero si lo paso a cores o a núcleos de CPU disponibles, pues tengo 6,800,000 cores, ¿no? Y si se fijan, tengo casi la capacidad de la máquina más potente del planeta, ¿no? Y solamente sumando los esfuerzos de diferentes centros de cómputo y diferentes centros de cómputo y gente que está ahí. Bueno, entonces, esta es la dirección donde pueden ver, está dedicado únicamente a COVID, sigue activo. La capacidad de procesamiento, o sea, de operaciones de punto flotante que puede hacer de 10 a la 15, o sea, 600 por 10 a la 15 flops. Tiene el orden de lo que acabamos de decir, casi 7 millones de cores. y del orden de 50,000 núcleos de tarjetas de GPUs, ¿no? Aquí lo que es interesante es la sinergia, ¿no? Como un problema tan grande como lo puede ser la COVID, pues lo que te hace es hacer sinergia desde pequeños clústeres hasta grandes centros de supercómputo en el mundo, pero no solamente eso, ¿no? Sino que este tipo de consorcios te puede ofrecer software, casi servicios personalizados, el expertise técnico, etcétera, ¿no? De investigadores que, por ejemplo, México podría ser uno de esos países que a lo mejor no tiene este supercomputador, pero tiene gente con expertise que puede ayudar a resolver determinados problemas, ¿no? Este es un ejemplo de cómo a nivel molecular, aquí lo que hacen más bien es estudiar la parte de fármacos. Y claro, tú lo que vas a tener es de que ya es complicado. Bueno, antes de ir al laboratorio se van a las computadoras, ¿no? A tratar de resolver los problemas. Este proyecto, para realizarse completo, tuvo que pedir casi 6 millones de cores. En este caso, no es que pida los cores de un solo jalón, sino que pueden ser varias corridas sobre, se puede decir, la misma molécula tratada de 100, 200, 300 veces diferente, ¿no? El número de núcleos de GPUs está del orden de 63,000 y el almacenaje no es tan grande, ¿no? Afortunadamente para ellos. Pero ese problema COVID no solamente lo que hizo fue unir estos grandes centros, ¿no? Sino que hay y aquí viene la diferencia entre supercómputo y cómputo de alto desempeño. El cómputo de alto desempeño es de que yo puedo sumar esfuerzos, como es este caso, que es el folding, que es un tipo SETI, donde yo le pido a los usuarios el permiso para utilizar su computadora personal y enviar uno o dos sistemas moleculares que sé que no le van a ocupar mucho espacio dentro de la computadora y que los puede resolver y me va a enviar los resultados. Bueno, pues ellos tienen un ejército aproximadamente de 700,000 PCs y esto da una capacidad de desempeño o de poder de cómputo del sueño, ¿no? De algo de exaflops, ¿no? O sea, ya las nuevas PCs pues ya tienen una alta competencia.
A ver, déjenme ver cómo ando del tiempo. Ok, entonces eso es lo que en cuanto estamos a nivel internacional y qué pasa a nivel de la UNAM. Bueno, en el nivel de la UNAM, bueno, pues la UNAM y de México y de Latinoamérica, pues somos los únicos que tenemos historia, ¿no? Porque aquí fue donde llegó y donde se desarrolló. Años después, vinieron otros, gracias al impulso y de estas máquinas, pues ya se empezaron a permear diferentes lugares donde se pudieron hacer, bueno, se pudieron crear centros de supercómputo, ¿no? Entonces, si ustedes se meten si ponen en San Google, ponen Top 500 UNAM, les va a salir esta lista, ¿no? O sea que la UNAM apareció 5 veces bueno, en realidad 4, ¿no? En la lista Top 500, porque la lista, como les decía, empieza en el 93, ¿no? Entonces aquí les dice, ¿cuál fue la primera supercomputadora que llegó a Latinoamérica? Fue una Cray IMP 4432, el 4 se veía 4 procesadores vectoriales y el 32 era el tamaño de palabra, ¿no? Que era una precisión simple. Y después crecieron el tamaño de palabra, pero tenía el mismo rendimiento, ¿no? Entonces aquí se ve la evolución de cómo es equipos Cray y aquí ya vienen equipos Hewlett-Packard, que ya son clústeres más sofisticados con cierta estructura y vemos los rendimientos, ¿no? Otra vez, el rendimiento pico de acuerdo a las especificaciones del fabricante, pasa de estos Cray en el 91 de 1.3 a algo ya de arriba de los 100,000, ¿no? O sea que aquí ya tenemos del orden de 116 teraflops, ¿no? Entonces, en un lapso de tiempo, pues del 91 al 2012, pues ya pasaron varias decenas, ¿no? De décadas, pues. Ok, entonces si yo quiero ver esto en una grafiquita, otra vez mido el desempeño en el eje vertical, en escala logarítmica, entonces tenemos los gigas, los teras, los petas y los hexas, ¿no? Y claro, esta es la primera supercomputadora que llega a México, que de hecho todavía se tiene el cascarón, yo creo, en el Universum. Y aquí empieza precisamente esta es la génesis del supercómputo en Latinoamérica. Se estuvo varios años y entonces ya cuando se empieza a hacer la contabilidad, nosotros esta Cray teníamos dentro de la lista Top 500 el número 249 en junio y perdimos varios lugares en noviembre, o sea, 6 meses después, llegando casi al orden 400, ¿no? Lo que vemos aquí, esta es la número 1, entonces la diferencia no era tan marcada, ¿no? 10 a la 2 más o menos. En el 95 se tiene el mismo rendimiento y como les decía, nada más crece el tamaño de palabra y ya el poder de cómputo, aquí teníamos las famosas Tinky Machine, ya empiezan a crecer y pasan de 138, no es tan exagerado el avance, ¿no? Pero el avance del 94 a 1996, 97, ¿no? 96, 97, pues ya es alto, ¿no? Aquí ya no son gigas, sino ya son teras, ¿no? Y nosotros seguíamos con los gigaflops, ¿no? Entonces ya va avanzando. Este es un híbrido entre Silicon Graphics y ¿qué? Y Cray. De hecho, Brenda utilizó mucho tiempo este tipo de máquinas en Ensenada, estas Origin. Esta y la Cray famosa. también en el instituto, en la maestría. Ah, mira, entonces, de hecho, luego me deberías de pasar las cosas que hacían, porque eso es lo que estoy recopilando, como ser un histórico, pues. Déjame ver si las tengo.
porque hacíamos simulaciones hidrodinámicas con Guille en las CREI hace chorro de tiempo. Ah, pues mira, eso sería genial, ¿eh? De Ujú. las grafiquitas, y si publicaron algo sería genial No, todavía. no, yo estaba apenas entrando a la maestría. Claro. Entonces, estas Origin como que tuvieron un auge, ¿no? Te digo, hasta Ensenada tenía una propia, ¿no? Y la tenía Ujú, propia porque los canales de comunicación eran un desastre, ¿no? Entonces, ujú. lo mejor que era aislarte, ¿no? Tenerla físicamente allí. Exactamente. Ujú. Entonces, bueno, así vamos avanzando. Aquí ya empiezan la IBM. Este es como que es el mejor lugar que ha tenido la UNAM en el top 500, que llegó al número 126 con esta HP, y la última que se tuvo en esta lista es en el 2012, ¿no? Ya actualmente no. Vamos a ver una gráfica después. Claro, ha habido otras iniciativas. Creo a nivel académico que la más potente es Abacus del Cinvestav. Y aquí es complicado en algunos centros de supercómputo. No puedes saber si son las mejores o no, porque, o sea, no pueden aparecer aquí porque no hacen la prueba del impact, ¿no? Como que nada más tienes el dato teórico y el práctico, pues no lo tienes, ¿no? Paz. Y como les digo a la gente que eso es muy importante, ¿no? O sea, no por tener un equipo grande produce ciencia, ¿no? Realmente lo tienes que utilizar y tienes que tener problemas. En muchos lados se toma la decisión, yo le digo por ser moda, en comprar algo grande que no utilizas, ¿no? Pero eso sí salió en los periódicos, ¿no? Pues aquí y en todo el mundo, pues el darle utilidad a académicamente hablando, un equipo de cómputo, pues viene siendo con artículos, ¿no? Entonces, este es uno de Enrique Vázquez, que amablemente me lo proporcionó. De hecho, le pedí uno y me mandó 12, ¿no? Yo no les voy a mostrar los 12. Pues. Pero este es de los primeros que se hicieron con la IMP 432, ¿no? Y es otra vez, ¿no? Es formación estelar. Aquí lo que es divino son los contornos, ¿no? De densidad en este caso, de cómo se utilizaban estos, ¿no? Eran muy famosos. O sea, hacer algo en base a superficies era muy complicado, ¿no? Entonces, y aquí lo que se estudia es, grosso modo, es que tiene la nube molecular, al momento que va evolucionando, se van creando zonas de alta densidad, como los puntitos que hay aquí, y esto es una ampliación de este punto, ¿no? Aquí lo que es divino son las resoluciones, ¿no? De zonas de 500 por 500. Yo les voy a mostrar una de 1,000 millones, ¿no? O sea, bueno, la diferencia casi ni se nota, ¿no? Nice. Entonces aquí lo que tenemos son 4 horas para este artículo, se hicieron 4 horas de CPU, ¿no? Para completar este cálculo. Bueno, en lo que estaban estas supercomputadoras y el problema que había y que hay hasta la fecha es la demanda que se tiene. Y la demanda que se tiene es, pues, ¿cuánto tiempo vas a esperar para que hagas una corrida, no? Eso te puede llevar a hacer un esfuerzo extra y tratarte de independizar de lo que hay, ¿no? Y creo que eso le ha pasado al DIFUS, le ha pasado al Instituto de Astronomía, en Ciudad Universitaria, en Ensenada, les ha pasado a los de Morelia, les ha pasado a todos, ¿no? Y viene una parte muy romántica y muy linda, que viene siendo el utilizar varias torres, que así se les decía. De hecho, no existían los núcleos, ¿no? Los procesadores era el núcleo, ¿no? De procesamiento, eran la unidad de procesamiento. Entonces, empieza todo este auge de cómputo paralelo, de cómo puedo repartir los recursos computacionales de acuerdo al problema que tengo. Esta es una imagen que me proporcionó Frederick en el 2002 y se me hace muy didáctica, ¿no? De cómo puedes dividir el problema, no tanto en cuanto al tamaño de la celda computacional,
obviamente entre más pequeña es más precisa, sino que dentro de la división es qué va a ser cada uno de las unidades de procesamiento que tengo disponibles, ¿no? Ya en México había esfuerzos por conectar varios torres o varios sistemas o estas computadoras personales, pero fue hasta alrededor a principios del 2000, cuando en Ensenada, Héctor Velázquez y Luis Aguilar compran, y esto sí lo armaban a mano, compraban las piezas así como si uno fuera a la plaza de la computación, y entonces compraban sus procesadores Pentium 3, vean las velocidades, ¿no? O sea, de 450 megahertz, pues nada más quiero que vean la velocidad de su teléfono celular, ¿no? Ya anda en gigahertz. Estas redes que eran Fast Ethernet, o sea, eran de 100 megabits, ahora son de gigabits, ¿no? Entonces, como que el FAST pasa a otro nivel. Se les llamaba la estructura tipo Beowulf, en el sentido de cómo un David vence un Goliat. Y aquí en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, se copia y entre Dani, Liliana y William Lee, el coordinador de la investigación científica, se compran varios de estos pequeños torres y arman su propio Beowulf. Entonces, bueno, ellos lo que simulan es una interacción entre galaxias, una manera de medir la velocidad de las simulaciones computacionalmente, es decir, cuánto tiempo tarda en un procesador y lo voy dividiendo en el tiempo que tarda si utilizo 2, 3, 4, 5. Eso se llama un speed up en este tipo de sistemas. Y el caso de su problema de ellos es cuántos procesadores tengo, y es el que podría utilizar un químico, es cuántas partículas puedo resolver. Entonces, si con uno nada más podía resolver 1000, si pongo 2, pues puedo resolver 4000, o puedo resolver 8000, bla, 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 ¿no? Entonces, así, esta era la manera como iba resolviendo el problema, y lo comparo, que esas comparaciones luego no son muy buenas, ¿no? Con la Origin 2000, ¿no? Y lo que se dan cuenta, pues que para la Origin, por la misma estructura de cómo está armada, era mucho más eficiente que ellos, conforme iban metiendo más procesadores, se les iba despegando de esta línea punteada que viene siendo el óptimo, ¿no? Y esto tiene que ver, grandes pérdidas se debían a la interconexión entre computadora y computadora, ¿no? Y eso hasta la fecha se hace de tal manera de que puede llegar a un punto, tú puedes calcular hasta cuántos núcleos tu simulación puede ser eficiente, ¿no? Porque no porque tenga muchos va a ser grande, va a ser más rápido, ¿no? Puedes pagar un precio caro de tener muchos, tener el mismo resultado que con pocos, pero con un tiempo de inversión mucho mayor. Otro de esas estructuras de Beowulf está la tesis de Liliana. Yo creo que fue de las primeras que se hicieron en supercómputo. Aquí tenemos lo que les decía, el speed up, ese tiempo de un procesador entre tiempo de varios. Y lo que tenemos aquí es los factores que se hace más rápido, ¿no? De uno respecto a otro, que es esto. Y aquí lo que es interesante de esta tesis es que entre los revisores, por ejemplo, aquí ven uno, espero que se vea, ¿no? Es que ya bajé algo aquí. Bueno, no sé, si alcanzan a leer que dice... Sí, sí se ve. Bueno, yo sí. Héctor Benítez. Ajá, pues él es el director del Centro de Cómputo de la UNAM, ¿no? Actualmente, o sea, hace un año llegó ahí. Y está, bueno, el doctor Franco y está el doctor García Nocetti, que fue director de Limas, entonces tenía ahí un jurado de lujo.
Y bueno, aquí hay otros personajes que pasan a la vida corriente. Como parte de mi tesis, pues yo utilicé en uno de los trabajos utilicé una Origin 2000 y ahorita vamos a ver algo importante de que comprar estos equipos de supercómputo también traían un beneficio muy grande, ¿no? Bueno, esta ya es la historia actual, que creo que alguna vez les he mostrado esta imagen. Tenemos lo mismo, ¿no? El performance en escala logarítmica, el tiempo. Tenemos lo que está en amarillo es la UNAM, lo que está en rosita es la 500. Si se fijan, no, perdón. Sí. Entonces, si se fijan, y esta viene siendo la número 1. Acá tenemos, ya no, si se fijan aquí, estos amarillos ya aparecen por debajo de la 500, ya no están en la lista, ¿no? Entonces, este es uno planeado, el ideal para cualquier centro de supercómputo de la UNAM les gustaría tener una que estuviera en los petaflops, ¿no? Y fíjense, esto es curioso, ¿no? Este puntito que está aquí es mi teléfono celular, que si yo lo interpolo aquí, o sea, el rendimiento de mi teléfono celular para el mismo paquete que se utiliza aquí, el Impact, lo pueden, como les decía, lo pueden bajar es lo que equivaldría al supercomputador número 500 de 1997, ¿no? Y el teléfono ya tiene al menos 3 años, ¿no? Entonces hay cosas que pueden ser mucho más eficientes, ¿no? O sea, que ya son tecnologías súper avanzadas y obviamente son heredadas de todo esto. Como que estos son los Fórmula 1 y este es el coche que me están dando 10 años después de la tecnología que utilizó el Fórmula 1, ¿no? Bueno, el cómputo vectorial, ya llegó la máquina. Y rápido, les digo que una de las cosas de los beneficios que trajo la compra de esta Cray es que produjo congresos internacionales de diferentes tópicos, generó un plan de becarios que es el mejor del país y financiaba proyectos como el que yo les presenté aquí, ¿no? Como está aquí, ¿no? Y lo bueno de ese financiamiento que era en dólares, ¿no? Entonces no se devaluaban. Es el primer congreso de supercómputo que se hizo, fue de astronomía, que lo organizó José Franco en el 93. Estos son los tópicos, estas son las memorias. Y aquí está curioso, ¿no? Porque está José Franco, Ciudad Universitaria, Susana Lizano, Morelia, Luis Aguilar, Ensenada, y Enrique de Altabuey, bueno, ya falleció, pero trabajaba en Ciudad Universitaria, ¿no? Entonces tienen así como que los 3 polos astronómicos universitarios, ¿no? Donde universitario me estoy refiriendo de la UNAM, ¿no? Bueno, son las características que ya no me voy a detener. Ok, ya para finalizar, porque creo que ya me comí bastante tiempo, es dentro del cómputo de alto rendimiento, así como vimos el ejemplo de folding, de estar sumando varias PCs, existe el concepto grid. Y el grid lo que significa es cómo puedes unir o hacer sinergia con 3 centros de supercómputo. México lo hizo con la UAM Iztapalapa, con el CIMBESTAB y con la UNAM, ¿no? Y aquí lo que es tecnológicamente hablando, porque estos 3, creo yo que es el único grid en el país que está conectado punto a punto, ¿eh? Y lo que pasa es de que los 3 tienen una estación del metro cerquita, ¿no? Entonces, el tirar fibra para conectar estos centros no tuvieron que hacer un hoyo, ¿no? Sino que la fibra la tiraron en el metro. Y es lo que al principio se conocía como delta metropolitana, ¿no? Este triangulito entre estos 3. Y tienen una red de 10 gigabits por segundo, ¿no? Que es realmente envidiable esto. Y aquí está el mapa del metro de cómo están conectados estos 3. Y aquí lo que podemos ver es de que la sinergia de estos 3
me puede dar una cantidad de 21,188 unidades simples o cores de procesamiento, casi 200 tarjetas de GPUs, y el rendimiento que me da la suma de todos estos es de casi un petaflops. Entonces, como que este sería el sueño de un centro de supercómputo mexicano si sumamos las contribuciones de los tres, el RAM que tienen disponibles de 100 terabytes y así, ¿no? Y la distribución se puede ver aquí. Es el número de núcleos y tarjetas GPUs. Lo que está en azul es la UNAM, lo que está en morado es el Politécnico y lo que está en verde es la UAM, ¿no? Entonces está más o menos distribuido. Las diferencias vienen siendo, por ejemplo, en el almacenamiento, pero eso tiene que ver mucho con el tipo de problemas que se resuelvan. Y también como aquí, ¿no? La UNAM le apostó más a los CPUs y poco a las tarjetas GPUs, mientras que el Politécnico tiene más tarjetas y algo más moderado en cuanto a núcleos de CPUs, ¿no? No obstante, el rendimiento es muy similar, ¿no? Aquí lo podemos ver, 302, 344 y 282. Pero ¿qué rendimiento es? Es el rendimiento que me da el fabricante, ¿no? Como hay que probar todo esto con el R máximo, que viene siendo con el impact, ¿no? Esta es una de las cosas más importantes de esta charla, que es cómo ha crecido la demanda del equipo de supercómputo. Bueno, nada más les voy a platicar de esto. Este consorcio se llama LANCAT porque es un laboratorio nacional CONACYT. Y es un laboratorio, hay varios, y puede haber de biología, de química, de física de altas energías. Este es de cómputo de alto desempeño, que también hay varios, pero este en particular se llama Laboratorio Nacional de Cómputo de Alto Desempeño. Y ya vimos que tiene 3 partes. Si yo nomás me refiero a la parte de la UNAM hizo 2 cosas muy, muy importantes. Creo yo que fue el único centro de supercómputo que hizo algo similar al consorcio que les mostré del COVID. Entonces, a principios del año pasado sacó una convocatoria extraordinaria para proyectos únicamente COVID, ¿no? Y fue una convocatoria así de emergencia, ¿no? Aquí está abril del 2020. Y donde se les iban a dar los recursos igual que de la otra manera. Bueno. Cada año se someten una serie de proyectos en estas máquinas, así como en el tiempo de telescopio, me imagino que en laboratorios de diferentes partes del mundo. Y MISTLI en el 2021 aprobó 155 proyectos. Y si se fijan, cuando a mí me dicen, bueno, pero ¿cómo justificas un equipo de supercómputo? Pues te puedo decir que cada vez hay más dependencias universitarias, o sea, de la UNAM y fuera de ella, que requieren recursos. Entonces, vean la cantidad institutos por su naturaleza, facultades, escuelas y centros, ¿no? Entonces, 27 entidades académicas solicitaron o sometieron proyectos, de los cuales 15 fueron institutos, 7 facultades, 3 centros, 2 escuelas y 9 instituciones externas. Y aquí podemos ver más o menos cómo está la distribución de los proyectos. Sin duda, la Facultad de Química y la Ingeniería de Química son los que sometieron más proyectos, el Instituto de Física, los externos, este Centro de Nanociencias y Nanotecnología que está en Ensenada, la Facultad de Ciencias, el Instituto de Investigaciones en Materiales, la Astronomía, estas facultades, ¿no? Increíbles. Está hasta la Facultad de Odontología con un proyecto, pero ya aquí se empieza a ver cómo se empieza a permear, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos esta distribución en institutos. Si nada más tomo los institutos, los que más requirieron recursos fue química, física, materiales y astronomía, ¿no?
Si agarro las facultades, pues química se llevó el premio, ¿no? Luego viene la Facultad de Ciencias y estas son las facultades de Escuelas Superiores Cuautitlán. En cuanto a centros, pues sin duda Ensenada es un centro de un prestigio muy grande, todo esto en nanociencias y nanotecnología. Y en cuanto a las externas, que esta distribución es muy importante porque quiere decir que universidades externas a la UNAM pueden solicitar tiempo dentro de este consorcio LANCAT, ¿no? Entonces tenemos a la Universidad del Estado de Hidalgo, del Estado de México, la Autónoma de Querétaro, San Luis Potosí, la de Durango, San Luis Potosí de Guadalajara y el centro CONACYT del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Bueno, esto es de cómo se usa y ya para no aburrirlos, ya si quieren termino con este ejemplo. Ustedes saben recientemente, y como les había platicado, estos grandes proyectos astronómicos o químicos o biotecnólogos, pues suman con otros países y lo que se hizo actualmente con un problema para poder simular una galaxia, se utilizaron varios centros de supercómputo. Este proyecto se llama Ágora. Es muy interesante porque siempre el problema de la simulación numérica es, lo primero es cómo sabes que si está bien lo que están haciendo, ¿no? Entonces aquí lo que utilizan son, creo que alrededor de 7 códigos diferentes para resolver el mismo problema. Y lo que obtuvieron es así como que simular con mucho detalle lo que es la evolución, bueno, el nacimiento y evolución de una galaxia. En él es coordinado, creo que es él, se llama Santi, es un español. Quienes participaron, el mexicano que participó era Héctor Velázquez, que curiosamente está relacionado con la Primera Granja, Octavio Valenzuela, y él es el coordinador de supercómputo, ¿no? Entonces, cómo esta sinergia hace que pueda resolver problemas. Entonces, si quieren, yo les dejo aquí y en lo que vemos algunas simulaciones, digo, le puedo seguir, pero creo que ya me excedí del tiempo. Son ejemplos de lo que se hace, de cómo se independizan los centros de cómputo y pueden hacer este tipo de simulaciones como es la formación estelar, ¿no? Entonces, pues, si quieren, le dejo aquí y bienvenidas las preguntas. Ok. ¿O quieren más? Ay, si quieren. Alfredo, el supercómputo, exactamente, eso es lo que estás poniendo ahí. El supercómputo sigue siendo CPU y ya no tanto GPU. Ah, esa es una buena. No, es ambos, ¿eh? Ujú. De hecho, Pero está platicado puro CPU, ¿no? de hecho, ya de la lista que tengo aquí, esos rendimientos van sobre tarjetas o sea, las nuevas máquinas tienen un porcentaje muy alto de tarjetas GPUs. Estos. Okay. O sea, si yo pusiera bueno, de hecho te puedes meter a la página, si le pones ahí Top 500 Supercomputer, y puedes darle un clic a las máquinas que hay. Por ejemplo, estas son puras tarjetas NVIDIA, si te fijas. Sí. Entonces, sí está evolucionando el supercómputo más hacia o sea, como que más que evolucionar, como que está tratando de recuperar terreno, ¿no? Es que el GPU cuando nace, bueno, los GPUs siempre han estado presentes, ¿no? En los jueguitos, pues. Uh-huh. Hasta que a alguien se le ocurrió que podían sumar y restar, ¿no? Y llegaban a tener problemas, o sea, podías tener muchos núcleos de procesamiento, pero la memoria disponible era baja, ¿no?
Y eso era un serio problema, hasta que ya empezaron a aumentar de memoria, ya tienen otras características. Y la manera de programarlo, ya hay muchos traductores, ¿no? También como que hace 10 años la gente sentía un dolor de cabeza. Era CUDA, ¿no? Que había que CUDA traducir. y Open, ¿qué es? OpenPS, Open. No me acuerdo, pero ya tú puedes escribir lenguajes en C y hay traductores en CUDA. Okay. Por ejemplo, nosotros el código que utilizamos es que es uno de de los últimos ejemplos que tengo, que nosotros utilizamos. Mira, esta es buena porque te dice cómo, esta es una malla adaptiva, ¿no? Cómo el código de una manera inteligente te dice dónde debe de hacer las divisiones para desarrollar cálculos más precisos en zonas donde la física es muy importante, ¿no? Pero mira, por ejemplo, este código que hizo un amigo, Frederick Masset, tiene todas estas características y dentro de ellas hace esto, ¿no? Te dice que no necesitas conocer CUDA, que las nuevas subrutinas que metas en el código, las metes en C y el mismo código las traduce en CUDA. Y de hecho, hay gente que utiliza híbridos, ¿no? Algo resuelve con los cores de GPUs y algo resuelve con el core de CPUs y luego los hila, ¿no? O por ejemplo, tú puedes generar las condiciones iniciales del problema si es muy complejo con CPUs y se los echas la carga fuerte al GPU, ¿no? Okay. Y esto es lo que yo les decía, ¿se acuerdan de que no me escuche Enrique Vázquez, porque me va a matar? Él tenía una resolución de 500 por 500, ¿no? O sea que tienes 25 por 10, 25,000 zonas, ¿no? Nosotros en este trabajo, en este artículo, pues lo que hicimos fue meter 1,000 millones de zonas, ¿no? O sea que la resolución pues, era muy alta. Y para eso tuvimos que utilizar 96 cores de CPUs y tardó la simulación en 4.5 días. Ojo, los tiempos de cómputo son diferentes, ¿no? Este es el tiempo de procesamiento que te puede dar esto, pero igual la simulación pudo haber tardado, no sé, una semana, ¿no? De acuerdo, que eso, o sea, tú tienes que multiplicar el tiempo que hace un núcleo por el número de núcleos que utilizas, ¿no? Si supones que todos están haciendo el mismo proceso. Okay. Y otra cosa que tenemos es o sea, usar esa resolución, pues pagas un precio carísimo con el almacenamiento, ¿no? Entonces casi medio terabyte y graficar medio terabyte no es tan sencillo, ¿no? También necesitas un poder de cómputo alto que pueda leer los datos, ¿no? ¿Cuál es el mejor graficador para cosas así espantosas en memoria? Bueno, en este caso se utiliza Python. Ah, es muy malo, ¿no? Matplotlib tiene las librerías estas que son menos eficientes que NuPlot todavía, ¿no? A ver, lo que pasa es de que si pagas, a ver, o sea, son más fáciles de manejar. O sea, tú tienes en Python lo que tienes son objetos. O sea, ya tienes las cosas hechas y optimizadas. Entonces tú lo que vas a hacer es armar como tu jueguito estos ¿cómo se llaman estos que pegan piezas? Legos. Éndale, como un Lego, ¿no? Haces un Lego computacional de lo que quieres hacer y obviamente que esas instrucciones te van a absorber recursos computacionales, ¿no? Y sobre todo de memoria. O sea, Matplotlib entonces es la librería más usada para graficar. Qué bien.
es que eso va a depender, ¿no? De las personas, ¿eh? Yo, por ejemplo, en astronomía vas a encontrar, por ejemplo, si hablas con algunos de Morelia, como los ingleses, y ellos utilizan, si mal no recuerdo, más Mongo o Supermongo, no me acuerdo bien. Si eres fifí y tienes dinero, hay un compilador que se llama IDL, ese yo lo utilicé mucho tiempo, que también tiene muchas cosas optimizadas y es muy parecido al Python. Hay gente que utiliza, pues sí, el que tú decías, GnuPlot. Ahí sí ya depende de qué es, pues qué sabes y con el que mejor puedas. Yo no sé, Brenda, ¿tú qué utilizas? Para graficar MATLAB, pero pues no son muchos datos realmente, o sea, no. MATLAB es bien lento, ¿no? Sí, sí, por eso te digo, no son muchos datos, entonces pues corre relativamente rápido, pues, ¿no? Pero mis mallas son pequeñas, pues, ¿no? Sí, aquí había, sí Por teníamos ejemplo, de que para esta del milenio que se usaba para graficar. no sé qué utilizan, ¿eh? Mm, Ahí el problema de estas simulaciones como la del Milenio o como las de Uchu es que tienes el mismo problema que los observatorios. O sea, tú tienes datos crudos y, y tienes ahí volúmenes de petabytes. sí. El problema es precisamente el procesarlos, ¿no? Entonces Ujú, lo que van haciendo es generar, vamos a decir de alguna manera, superficies, ¿no? O sea, tú tienes la montaña de datos y vas haciendo cortes, donde esos cortes pueden ser temporales, ¿no? Entonces puedes agarrar desde superficies hasta cubos, ¿no? Pero cubos a diferentes tiempos, de tal manera que eso es lo que vas procesando, ¿no? ujú. Y por ejemplo, el de Uchu acaban de apenas en septiembre liberar datos como que el primer set de datos, ¿no? Pero lo demás estoy seguro que no lo han visto, ¿no? Ujú. Alfredo, ¿tú tienes alguna referencia para que las nuevas generaciones puedan aprender cómputo, supercómputo paso a paso? Digamos, programando en MPI o lo que usen ahora Python en paralelo, no sé. Mira, lo que o sea, puede haber varias cosas, ¿no? Los Y, cursos. y de hecho no hay, en eso sí estamos muy atrasados, ¿no? Como que eso se hace a nivel local y poco, ¿no? Por ejemplo, en la UNAM de lo que yo sé es que sí te enseñan por ejemplo, en una maestría en ingeniería, ¿no? En computación te enseñan a programar en paralelo, pero la programación se queda hasta cierto punto, ¿no? O sea, como que es el típico que dices, escribe hola en el procesador 1, en el 2, en el 3, en el 4, y te salen 5 olas, ¿no? O 6 olas. Pero de ahí aterrizarlos a un problema real, eso ya cuesta trabajo. Tú puedes tener dos maneras de llegar a optimizar un código. Si no tienes ni idea, yo te recomendaría que utilizaras lo que son bibliotecas OpenMP, ¿no? El OpenMP es casi insertar la, la biblioteca en el loop o en el punto donde tú quieras paralelizar o dividir tu problema y lo hace casi en automático. O hay opciones de compilación que te permiten eso. Y el otro es el MPI. El MPI le tienes que echar un poquito más de coco, ¿no? Entonces, aprender MPI es meterte un poco más a las entrañas del paralelismo, ¿no? Yo creo que tanto las universidades grandes como Stanford, Harvard, Oxford deben de tener, por ejemplo, en Coursera debe de haber seguramente cursos de este tipo. Ahorita, es que me estoy acordando, ahorita la UNAM va a dar uno, pero es de administración de equipos de supercómputo. De hecho, es un diplomado. Bueno, lo que no sé si es hoy o ayer fue el último día de inscripción, pero bueno. Pero eso es para administradores, que ese es el otro boleto, ¿no?
cómo se administran estos equipos, que no Ujú. es fácil. Lo que pasa es que, mira, yo estuve colaborando con gente de Colima y estuvimos haciendo un problema que se llamaba las damas de ajedrez, ¿no? O sea, si tú Ajá, tienes un tablero de ajedrez, puedes poner 8 por 8, ¿no? Es los lados de un tablero de ajedrez. Puedes poner 8 damas que no se ataquen entre ellas. Si ya, un tablero de 9 por lado, puedes poner 9 damas, 10 damas, ¿no? Entonces resulta ser que el récord ahorita son 27, un tablero de 27 por 27. Tiene un chingo de soluciones, ¿no? sí. Eh, yo me puse a resolver ese problema para un tablero de 8, de 9, de 10, y ya en 11 ya no lo podía hacer con la computadora. Me fui aquí a Mezquite, ¿no? ¿Cómo se llama la computadora que tenemos? Sí, La- Cotillo, Ocotillo. ¿Pero Mezquite ya la de murió. ustedes o la de Icarus? No, ácaros, pues es la única grande que tenemos aquí. Yo No, calculé pero también hasta yo me 22 o acuerdo que 23. hace unos, pues, ya en bastantes años, más de un lustro, compraron un clustercito únicamente para los físicos, ¿no? Sí, pero fue de aquí Ah, ujú. de Posada, ¿no? Creo que sí, pero tenían algo que para un grupo pequeño no era nada despreciable. Sí. Bueno, total que llegué a 22, un tablero de 22, ¿no? Y sufrí lo indecible, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Y yo dije, ¿por qué no habrá algún güey que ya haya hecho todo para explicar cómo se hace en paralelo un programa, ¿no? Paso a paso, ¿no? O Seguro sea, hay, ¿eh? De sí, hecho, ahorita es raro las personas que programen secuencial, ¿eh? mm, O sea, mira, hay problemas, por ejemplo, un Monte Carlo, ¿no? Monte Carlo es algo completamente escalable, ¿no? ¿Y qué significa eso? Que no se estorban los resultados entre unos y otros, ¿no? Entonces tú puedes dividir tal cual tu sistema Monte Carlo y le echas un pedazo a un procesador, otro pedazo, y luego los unes, ¿no? ujú, O sea, como que no hay, o sea, como casi sistemas aislados, ¿no? El, y eso te permite, facilita mucho las cosas porque al mismo tiempo estás resolviendo el problema general, ¿no? ujú. Y luego de alguna manera los unes. Pero hay problemas que no. Hay problemas que sí dependen para avanzar de que el procesador 3 termine de procesar para que me eche el resultado y yo pueda continuar, ¿no? Sí, es un Entonces, infierno eso, ¿no? ¿eu? Es un infierno eso, ¿no? O sea, No, sí, pero se puede resolver computacionalmente. Hay reglas básicas, ¿no? Por ejemplo, una regla básica del paralelismo es que no puedes tener condicionales, ¿no? Porque eso ujú, mata el proceso. sí. Si le pones, si la variable hace esto, entonces haz esto y si no, haz lo otro, eso ya mató o que estés escribiendo en disco ya te llevó. O sea, Ah, sí, el disco, ¿no? Sí. ¿por qué? Porque sacas al proceso de un ritmo de trabajo. Mm, Entonces, eso es lo que se tiene que aprender. ¿Cómo puede hacer lo mismo sin interrumpir el cálculo? mm, Y sí, entonces hay todas unas técnicas que se pueden utilizar. Y bueno, hay un plan de becarios como el que les mencioné, que espero que se abra, porque se abrió un tiempo muy grande al inicio del supercómputo en la UNAM y después se dejó de hacer. Y ahí te enseñaban todo eso, ¿no? mm, Y sí, la pregunta es muy buena. Los desarrolladores que yo conozco, los astrónomos, aprenden por solos, pues. mm. Y lo mejor es C. ¿O No, pues no sé, yo sigo usando Ford. en serio? Sí. ¿Y tú, Brenda? Yo también, pero están usando C ahora y sobre todo los nuevos, los muchachos nuevos que estoy trabajando con ellos ahora en un curso. Vamos a empezar a usar Python.
Okay. que yo creo que es lo que sigue, pues, ¿no? De Fortran, pero yo, pues sí, todavía programaba en Fortran hasta hace un año, pues, ¿no? Y en Python no sé todavía porque no he hecho cosas grandes, pero Python yo creo que es lo que sigue. Bueno, pero lo que se pone en figuras es cuando compara Python contra C, el C es mucho más rápido, ¿no? Bueno, es que ese nunca lo he usado yo, eso sí, pero me imagino que, pues sí, está más optimizado, pues, ¿no? Porque Python es un hijo de Fortran, vamos a decir. Python es un hijo de Fortran. Sí. Ah, qué guay. No me sabía ese chisme. Sí, sí, yo alguna vez vi, sobre todo este código Mesa, el que te decía Ajá. yo que usa muchas librerías de Fortran y las pasa a Python y luego ya las pega al código principal. Han usado ya el IPython, que lo puedes Mm, usar así en el web. no, No. Es una maravilla, ¿eh? así. Porque es interactivo, pues, haz de cuenta que tienes el Fortran y el graficador ahí, pues. Ah, bueno, sí, sí es la ventaja del Python, según yo, pues, ¿no? O Ah, sea, tú sí. estás corriendo en tiempo real y estás viendo resultados en Sí. tiempo real. Sí, sí, eso hace Mesa, por ejemplo, que es una maravilla, pues, ¿no? O sea, Ah, sí, sí, es tú una maravilla. corres y estás viendo en tiempo real qué está pasando, pues, ¿no? Sí, y puedes hacer bloquecitos, ¿no? La plaza Centa hace jalón y Ajá, eso. exactamente. Ah, Ujú. pues es que esa es la esencia precisamente esa es una programación dirigida a objetos. Sí, dirigir objetos, sí. No, pero también salió un artículo muy curioso, si quieren luego se los paso, del consumo de energía, y el que más consume es Python, ¿eh? O sea Mm, que si quieren tener cargos de conciencia, entre más utilicen Python, más calientan el planeta, ¿eh? Es que sí, déjame ver, porque no está optimizado Python, pues no, algo así había escuchado yo, porque te decía que era como hijo de Fortran, pues no, porque no estaba realmente bien fundamentado, pues no, para optimizar la memoria dinámica y pues, todo lo que necesitas para correr. Aparte, Python tiene librerías, ¿no? Sí, Entonces, sí. Ujú. Exacto, pues por eso es esa programación en bloques que tú mencionabas. Sí, pues es como el numerical receipts en el... Y yo, de hecho, ahorita doy un curso de propedéutico de mecánica clásica, y ya lo que hago, lo que cambié en este curso respecto a los anteriores, es que en todas las tareas tienen que programar. Y yo les digo que en lo que puedan. Y ya ahí te das cuenta de los talentos, ¿eh? Pero Porque los muchachos nuevos programan en C, al menos no, acá yo tengo por lo menos 2 en Python, ¿eh? Ah, bueno, están entrando a Python, pero los que yo tengo programan en C. Ya, no, esta es una chica que es buenísima, se llama Saraí, y ella entrega unas tareas. O sea, mira, por ejemplo, les dejé al principio que ves vectorcitos, o sea, suma de vectores y graficación y todo eso, y me lo hizo en Python, ¿eh? De algo tan sencillo, pero que los estimula a ellos bastante, ¿no? A hacer. Ah, miren, otro dato curioso que encontré aquí es esta parte de las chicas, ¿eh? Hicimos la selección primero, esta que presenté anteriormente, de las facultades, escuelas y todo eso. Pero luego agarramos y dijimos, a ver, vamos a estudiar el género de quiénes son los responsables del proyecto. Y entonces, de los 155, lo que encontramos es que el 25% son chicas y el 75% machines, ¿no? Pero lo que más nos sorprendió es de que eso concuerda perfectamente con el Instituto de Estadísticas de la UNESCO cuando habla de el porcentaje de científicas en el mundo, y es menor de 30%, ¿eh? Ujú. O sea, como naturalmente salió, ¿no? Así de, no, ni teníamos idea de ese indicador, y cuando vimos coincidió perfectamente, ¿no? Entonces sí hay un problema en el país en cuanto a la parte de género que está en este famoso STEM, ¿no? El de Science, Technology, Engineering, ¿qué es? STEM, y matemáticas, ¿no?
Entonces, bueno, eso fue lo que salió. Bueno, esto ya es otra cosa. Pues así es, espero que haya sido de su agrado Sí, 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 sí. ¿Alguien Sí, tiene muchísimas preguntas? gracias. La Brenda, o Silvia. Bueno, es interesante esa historia, ¿no? Ujú, sí. Bueno, voy a dejar de grabar.